¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. Hoy, en nuestro programa, abordaremos el tema que trata sobre la retención de bienes en materia civil, que no es otra cosa más que el embargo de bienes propiamente dicho. Para ello, es necesario entender en un primer orden que así como los deudores tienen una serie de derechos que los protegen, los acreedores, los bancos o particulares, por ejemplo, también tienen derechos. Uno de esos derechos es a solicitar al juez, por medio de una demanda civil o mercantil, el embargo precautorio de bienes del deudor para garantizar de alguna forma el pago de una deuda. Así las cosas, los embargos son órdenes judiciales que únicamente o absolutamente nadie puede autorizar si no es un juez. Sí y solo si hay una demanda civil o mercantil interpuesta contra el deudor en el juzgado correspondiente. Sobre esta temática, durante el transcurso del programa, trataremos de dar respuesta a muchas interrogantes tales: ¿un cobrador te puede embargar? ¿En qué momento te podrían embargar? ¿Te pueden quitar una casa por una deuda de unos cuantos miles de pesos? ¿Se pueden llevar cosas que no son mías? Estas y otras más preguntas son las que abordaremos a lo largo de esta hora. Acompáñenos. Perspectiva. Diálogo. Interacción ciudadana. Hablemos Derecho. El consultorio jurídico de TV UAC. Con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Pues nuevamente, muy buenas tardes. Le agradezco el favor de su atención para que nos acompañe a lo largo de esta hora. Quiero comentarles que esta tarde, en esta sesión, nos acompaña el juez Carlos Juárez Morales. Él es juez segundo de primera instancia civil del Distrito Judicial de nuestro estado de Querétaro. Y permítanme informarles que, bueno, pues el señor juez ingresó al Poder Judicial como meritorio de 2003. Se ha desempeñado como acordista de primera instancia, como secretario administrativo de primera instancia, proyectista, por supuesto, de primera instancia, mecanógrafo de segunda instancia y proyectista de segunda instancia. Ha sido secretario adjunto de la Presidencia del Poder Judicial, secretario particular de la Presidencia del Poder Judicial y del 2015 participó en el concurso de oposición interna para el cargo de juez de primera instancia, mismo siendo designado como juez mixto de primera instancia en el Distrito Judicial de Jalpan y durante 2 años, 10 meses, estuvo en esta jurisdicción. Después, en un proceso previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el 2021 fue ratificado por el Consejo de la Judicatura como juez y hoy es titular del Juzgado Segundo Civil. Le agradezco enormemente que haya aceptado la invitación al señor juez Carlos Juárez Morales. Señor juez, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gerardo. Agradezco la atención, la invitación, por supuesto, a esta casa universitaria y la atención de las personas que nos brindan un poquito de su tiempo. Pues bueno, señor juez, yo quiero señalar primeramente que así como le diría Lucero a Mijares hasta que se nos hizo, que tengamos la oportunidad de que nos acompañes en esta tarde, en este programa, en este pues como le llamamos, un programa de orientación jurídica a la ciudadanía, porque pues quién nos señala que necesita un abogado o un médico en su familia, y entonces qué importancia resulta tener este espacio, como lo denominamos el consultorio jurídico, que mucha gente, pues contamos con el favor de su atención, muchos estudiosos del derecho, que puedan empezar a disipar algunas dudas que en muchas ocasiones luego en clase se hace muy, muy tedioso, y que a través de este tipo de espacios puedan digerir un poco más el conocimiento. Y si me lo permite, señoría, me gustaría empezar por que nos pudieras comentar cuál es la diferencia entre retención de bienes, que es nuestro tema, ¿correcto?, así como el embargo, ¿correcto?, y por supuesto sus cuantías, porque a pesar de que año con año pues tenemos una materia propiamente tanto procesal como civil en la universidad o en muchas universidades, todavía creo que sigue siendo como un pequeño talón de Aquiles en el ejercicio de la profesión, todavía entender a qué me corresponde o a quién le dirijo mi demanda, más en las cuantías, señoría. Es correcto. Sí, efectivamente, en el ejercicio de mi función jurisdiccional, pero en este ámbito de reflexión académica, porque eso es, coincido contigo, este espacio muy generoso, he observado que hay cierta confusión por cuanto vea las cuantías de los juicios mercantiles. Es donde más comúnmente han venido las confusiones. Quisiera
aclarar que en la legislación mercantil, en el Código de Comercio propiamente, tenemos diversidad de litigios que tienen procedimientos distintos. Tenemos el juicio especial mercantil, que es aquel en el que las partes, antes de iniciado el litigio, han previsto de forma convencional, es decir, entre ellos, la forma en que van a dirimir su controversia. Ellos crean su procedimiento. Claro, debe respetar las formalidades de todo, formalidades esenciales de todo proceso, ¿no? Y que debe ser plasmado en una escritura pública o en una póliza que extiende un corredor público. Ese es un primer litigio, no es muy común, pero es factible que exista. Tenemos el juicio ordinario mercantil, tenemos el juicio ejecutivo mercantil, tenemos el juicio mercantil oral mercantil, el juicio oral mercantil genérico, y tenemos un par de procedimientos, uno extrajudicial y uno judicial, para la ejecución de garantías sin transmisión de un objeto o cosa que haya sido dado en prenda, es decir, para garantizar el valor de lo que fue prestado. Para todos estos litigios existen cuantías determinadas. La falla más recurrente que encuentro, o la confusión más bien en el litigante, radica esencialmente en el juicio ejecutivo mercantil. Hay una pequeña confusión entre cuándo es escrito o tradicional, aunque el oral tiene una fase por escrito, pero después todo es desahogado en el sistema de audiencias, y cuándo es ejecutivo mercantil oral, y cuándo recupera por sus cuantías el esquema tradicional. Está bien fácil al día de hoy. Año con año la Secretaría de Economía actualiza algo que le llamamos factor de apelación. Ese factor es publicado en los primeros días de enero de cada año y es lo que nos va a determinar con toda especificidad cuáles van a ser las cuantías, hablando del juicio ejecutivo. Fácil, de 1 centavo, con independencia, por supuesto, de que en cada estado existen jueces menores o jueces de primera instancia, desde 1 centavo y hasta el factor de apelación. El juicio ejecutivo mercantil es tradicional, es el que todo mundo conocemos. El factor de apelación vigente para esta anualidad está exactamente en 816,439 pesos con 97 centavos. Para consulta de todos, está disponible en la página del Poder Judicial del Estado. En la parte de hasta abajo, página principal, se despliega el factor de apelación y lo pueden localizar fácilmente ahí. Después de 1 centavo más de ese factor de apelación y hasta 4 millones de pesos, el juicio ejecutivo debe ser desahogado de forma oral. Y pasados los 4 millones, 1 centavo y hasta, dijo vos, el infinito y más allá, vuelve a recuperar el esquema tradicional. Me parece muy atinado que lo menciones porque sí creo que es una falla recurrente, que en el caso de Querétaro implica ni siquiera una prevención por parte de un juez, porque tenemos especialización en la materia y juicios. Recordemos que en este distrito judicial tenemos el juzgado 1 y 2 especializado en oralidad mercantil, que son quienes desahogan, entre otros, este tipo de litigios, y el resto de los 9 juzgados civiles conocemos del juicio ejecutivo mercantil tradicional. Es constante, es común que estemos desechando demandas porque no podemos recomponerle las vías, porque tienen características distintas en su procedimiento. Aunque el final del litigio pudiera ser el mismo, debe ser conocido por un juez especializado en el caso de Querétaro. En el caso de los otros distritos judiciales, que son los foráneos, bueno, aunque tienen la competencia total mercantil, deben ajustarse los jueces y, por supuesto, las partes y litigantes al juicio específico que corresponde por razón de sus cuantías. No sé si hasta aquí, por cuanto vea al Ejecutivo, salga alguna duda o comentario. No, señora, me queda muy claro, porque además mencionas o pones
perfectamente estipuladas las cuantías, que ese es el punto medular. Sí, de ahí partimos. Y dos, no menos importante sería en este que comentas del Ejecutivo Mercantil, que es el que conocemos como un pagaré, ¿no? Claro, sí. Porque, y además el juicio más común, ¿no? Sí, porque incluso pues hasta en cuestión de cátedra, en cuestión procesal de escuela, pues hasta dicen, bueno, a ver, realízame una demanda, ¿no? Es correcto. Pero a lo que me gustaría a mí puntualizar es, señoría, ¿qué diferencia hay entre este ejecutivo mercantil y a lo mejor un ordinario mercantil? Ok. O incluso un juicio especial, incluso de desahucio, porque si bien es cierto, hablaríamos de figura de embargo, el procedimiento es completamente diferente. Sí, por supuesto. Uno, hablando específicamente del desahucio, la naturaleza del juicio es civil, ¿no? Es lo común que hay. Tú rentas tu casita, tu departamento, tu local, bueno. Que además que es una de las problemáticas más muy recurrentes, ahorita. lamentablemente. El COVID vino a agudizar este tipo de litigios y hoy en día son pan caliente, ¿no? Te puedo decir que entre un ejecutivo mercantil y un juicio de desahucio existe en común la figura del embargo, ¿no? Y el embargo es materializado inclusive antes de que la parte sea emplazada. Existe una diligencia en la que existen 3 actos procesales. Una vez que el juez radicó, aceptó, para que el público nos entienda la demanda, él dicta un auto donde despacha la ejecución por el monto de la deuda. En esa diligencia, que la practica un ministro ejecutor, o mejor conocido allá afuera por el público en general como un actuario, tiene primero que requerir de pago como un acto inicial, por supuesto después de identificarse, mostrar quién es, de dónde viene, etcétera. Si se paga en el momento, retiene el dinero, da cuenta al juzgador y el juzgador resuelve. Si no paga, procede al embargo de bienes. El derecho inicial a señalar bienes, y aquí quiero ser muy puntual, radica inicialmente en el deudor. Quien está ejecutando, el abogado, no puede señalar bienes, porque primero es potestad de quien debe el decir, te señalo un vehículo, aquí tengo una moto, los derechos que me corresponden del inmueble, etcétera, etcétera, ¿no? Si el derecho no es ejercido por quien debe, entonces pasa a quien ejecuta y señala lo que a su juicio puede ser embargado. Por supuesto está la supervisión y la fe pública del actuario. Y hasta después de materializados esos 2 actos, entonces formalmente se le emplaza a quien debe. Es decir, se le entera quién le está reclamando, qué juzgador tiene litigio, cuál es el número de litigio, y se le entregan tanto la demanda como los documentos que fueron acompañados a esa demanda. Eso es un factor común entre ambos juicios, aunque su naturaleza, uno es civil, el otro es mercantil. Ahí tenemos la figura del embargo. La retención de bienes, de la que vamos a platicar un poquito el día de hoy, se da esencialmente en materia mercantil porque existen contempladas de forma específica 2 tipos de medidas cautelares o providencias precautorias. ¿Qué son las providencias precautorias? Son mini procedimientos que se pueden dar antes o después de iniciado el juicio y que tienden a preasegurar las expensas del juicio. ¿Qué significa eso? Que son herramientas que tiene un acreedor frente a un deudor para hacer una petición a un juzgador que resulta competente, a través del cual puede asegurar, inclusive antes de haber nacido el juicio, insisto, el posible resultado. Si tú me debes 40,000 pesos, maestro, yo puedo preasegurarlos desde antes a través de la retención de bienes, específicamente en materia mercantil. Ahí me gustaría, señoría, que pudiéramos puntualizar bien esa situación, porque a lo mejor cualquier estudioso ahorita del derecho, y más que estamos aquí en la máxima casa de estudios, diga, a ver, yo ahorita hasta mi clase de hoy me habían dicho de que pues en el Ejecutivo Mercantil puedo llevar a cabo mi demanda, al momento de que se radique puedo llevar a cabo mi embargo, ¿no? Sí. En el ordinario, pues igual a lo mejor tendríamos que ver, hay un reconocimiento de deuda, un contrato, y hasta que tenga la sentencia, el juez todavía da oportunidad, no sé, 5 días, para que la otra parte diga, oye, tengo la sentencia, esto estás condenado a pagar,
y te doy todavía la oportunidad de que voluntariamente te apersones y pagues. De lo contrario, entonces sí voy a autorizar el embargo. Correcto. Hasta ahí como que en la cuestión jurídica como que medianamente entendemos eso. Pero la retención de bienes como que viene a movernos un poco, a cimbrarnos un poco, porque, señoría, tú me dices que la retención de bienes no es otra cosa que antes de llevar a cabo, o ya he iniciado mi trámite judicial, el juez me autoriza retener cuentas, retener bienes, pero todavía no inicio bien mi juicio. Sí, e inclusive esa autorización, para que vean la trascendencia. La trascendencia del tema se da sin citación del afectado, o sea, del deudor. El deudor, lo platicábamos hace rato, tú puedes estar ahorita aquí sentado, yo mismo como ciudadano puedo estar aquí sentado y mañana me entero que un juez, por pedimento de un adeudo que yo tengo, congeló mis cuentas y mañana no puedo sacar dinero alguno. O no puedo sacar el dinero de mi cuenta que el juez haya retenido. Tiene efectos de un embargo, ¿no? O sea, finalmente la ley lo denomina retención de bienes. Entre esos bienes se encuentra el dinero consignado, depositado en cuentas de cualquier institución que pertenezca al sistema bancario mexicano. Todo el mundo tenemos una cuenta de banco el día de hoy, o al menos una cuenta de débito, y bueno, todos estamos sujetos a que esa cuenta sea retenida. Incluso derivado de la pandemia, señoría, creo que proliferó que la gente ya no cobrara en la empresa, en el negocio, sino ya incluso pues con tarjetas de débito se hacían las dispersiones de dinero y hasta para evitar también ya a la postre pues robos, ¿no? Sí, de pagos de nómina, etcétera, sí, etcétera. Fue un fenómeno que trascendió. O sea, de alguna manera la tecnología nos favoreció mucho, pero por otro lado también dio otras más facilidades. Es correcto. Señoría, a lo mejor cualquier estudioso en este momento que ya lleve pues derecho constitucional, que lleve ahí esta materia tan importante, no podría decirse que pudiera haber una línea muy delgada entre decir, oye, no habrá una afectación en el 16 constitucional al señalar, ¿no?, que nadie puede ser molestado en sus posesiones, en sus papeles, posesiones, derechos, sino en virtud de un mandamiento escrito. Digo, sí se justifica porque lo ordena un juez, pero ¿en qué momento ha sido oído y vencido a la otra parte? Es tanto como que, ahora violento el 17, de que nadie puede hacerse justicia por su propia mano. Sí. Y entonces digo, ¿qué onda? O sea, es decir... ahí puede haber un debate. Lo comento, señoría, porque pues ese es el espacio en donde la gente en este momento, la gente productiva, mucha gente que llega de trabajar a sus casas y todo, que nos ve, como ya agradecerle a varias personas que están aquí atentas, pues que digan, caray, pues ese es mi problema, a ver, espérame, yo sé que debo... Pero ¿qué pasó, no? Quiero prevenirme para pues, poder llegar a un arreglo, reestructurar o lo que sea, y no esperar a que me embarguen, porque ahora me estoy enterando que puede haber una retención de bienes sin iniciar propiamente un juicio. Sí, inclusive para dejar desde este momento ahí el punto sobre la mesa, pueden coexistir la retención de bienes y el embargo en cualquier tipo de litigio mercantil. Tenemos recientemente publicada, si mal no recuerdo, el 25 de mayo de este mismo 2023, una jurisprudencia emanada de la primera sala de la Corte que habla y determina que pueden ser figuras que pueden coexistir en un mismo tiempo, espacio y litigio determinado. Es decir, puedo decretarte un autodemandamiento a ti para que te embarguen, pero simultáneamente yo puedo retener bienes determinados, bienes raíces, casas, bienes que sean susceptibles de una inscripción en cualquier tipo de registro público, por ejemplo, un vehículo, o simple y sencillamente retengo tus cuentas bancarias. O sea, son coexistentes hoy en día, antes no lo eran. Sí. Aquí había diversidad de criterios jurisdiccionales. Hoy tenemos una jurisprudencia de aplicación obligatoria pues que, bueno, tenemos que atender los juzgadores del fuero común. Interesante. Señoría, ahí fíjate que
No quiero cambiar de tema en el sentido de las preguntas que nos empiezan a realizar y que agradezco enormemente el favor de su atención aquí a través de la página de Hablemos Derecho, y igual nos escriben también a la página de TV WAC, por supuesto, y me dará muchísimo gusto poder disipar sus dudas con nuestro invitado. Dice, nos comentan aquí, señoría, muy buenas tardes, excelente invitado tiene esta tarde. Tengo una confusión. ¿Qué significa entonces la retención de bienes en materia civil, que no es lo mismo que un embargo? Digo, a lo mejor no ha quedado perfectamente claro, señoría. No, la retención de bienes, hablando propiamente bajo esa figura, se da en materia mercantil. Vuelvo a retomar el comentario que hice hace unos momentos. Cabe la posibilidad de que en cualquier juicio, con independencia del tipo de juicio, siempre y cuando sea mercantil, podamos ordenar la retención de bienes. En la materia civil, desde mi óptica como abogado, todavía no opera totalmente o nulamente opera la retención de bienes porque tenemos la figura específica del embargo, que tienen efectos similares, sin embargo, procedimentalmente operan de forma diferente. Yo dejaría hasta este momento la retención de bienes solo para la materia mercantil. Ok. Y ahí, señoría, hay dos preguntas más. Kamisama Piña, agradezco el favor de su atención. Celina, por supuesto. Quiero conjuntar esas preguntas. Dice, muy buenas tardes, me gustaría preguntar qué tipos de bienes son más susceptibles de ser retenidos en situaciones de incumplimiento de pago. Y nos pregunta también Celina, ¿qué bienes se pueden retener y cuáles no? Aquí, para completar un poco más, señoría, me gustaría señalar, ¿qué tipo o cuáles son los bienes que se pueden o no se pueden llevar a cabo en un embargo? Okay. ¿No? Miren, lo común por el ejercicio de mi profesión y de la experiencia jurisdiccional, los bienes que comúnmente se señalan son los de fácil realización. Uh-huh. Es decir, el dinero que está depositado en cuentas, ¿no? El dinero está resguardado, vuelvo a repetir, en cualquier institución, no necesariamente un banco, puede ser una caja popular, una SOFOM, etcétera, y está depositado, porque lo que firmamos es un contrato de depósito en estas cuentas, y tal vez no sea la expresión más correcta, pero es lo más rápido de retener, porque la retención se da por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Hoy en Querétaro, claro, esta tiene su sede en la Ciudad de México. Sin embargo, en Querétaro, así como en muchos otros poderes judiciales de diversas entidades federativas, contamos ya con un convenio de colaboración con la Comisión que nos brinda un sistema informático a cada órgano jurisdiccional, previa capacitación y pruebas piloto de su funcionamiento, para desde el espacio propio de nuestro escritorio materializar la retención a través de ese sistema informático. Una vez que existe un mandamiento de nosotros, operamos la retención del dinero de cualquier cuenta del afectado, en este caso el deudor, que esté consignado en cualquier tipo de institución financiera que sea perteneciente al sistema bancario mexicano. Es un sistema informático muy complejo, pero a través del mismo nosotros damos la orden de retención. ¿Cuál es el alcance de la retención? Por ejemplo, la concedo por 50,000 pesos, yo no sé qué cuentas hay, ni cuánto dinero tenga la persona, y le digo a la comisión, congela solo el monto de 50,000 pesos y déjale libre disposición del resto del dinero para no causar una afectación mayor, porque recordemos que estas medidas de retención son un preaseguramiento del adeudo líquido que hasta ese momento tengo demostrado ante el juzgador, con independencia de lo que decida la sentencia que se llegara a dictar en el juicio principal. Y con la salvedad de si la retención de bienes, en el caso específico del dinero, se da antes de iniciado el juicio o durante la vida misma de cualquiera de los procesos que ya referí. Y ahí, señoría, ¿qué es lo que no se puede embargar? Porque comentabas, y esto lo comento porque pues en el día a día, en el ejercicio de la profesión,
Es más, ¿quién no ha visto a lo mejor algunos videos en estas plataformas en donde se llevan a cabo embargos, en donde pues me pareciera que luego a veces hay un concurso entre abogados a ver quién publica más y están llevando a cabo sus embargos en ese momento y en vivo? Y yo con toda honestidad, yo sentiría una afectación si yo fuera la persona que me requiere de pago y de pronto me estás hasta grabando y filmando. A lo mejor, lejos de tratar de mediar, lejos de conciliar, hasta me sentiría ofendido. No, además es ilegal hacerlo. Pero bueno, independientemente de eso, porque hay a veces una línea muy delgada entre hacernos ignorantes y ser ignorante, entre el abogado, ¿no? Porque dices, oye, una cosa es que uses tus redes y otra cosa es que violentes incluso la intimidad del domicilio de la persona, que correcto. No te ha autorizado. Pero bueno, no me voy a meter en ese punto, señoría, para no perderme la idea. Yo, como abogado, sugeriría, salvo la mejor opinión que tú nos puedas expresar, señor juez, es, ya voy a tramitar, llevo a cabo la ejecución del embargo. ¿Para qué me voy a conflictuar yo, deudor? Me gustaría a mí que me dijeran, a ver, usted tiene la oportunidad de señalar bienes, como atinadamente lo comentaba, señoría, sí. Y en ese momento yo te quiero señalar mi carro, yo te quiero señalar a lo mejor un par de reloj que tengo ahí que tienen cierto valor, y resulta que debo 100,000 pesos. Pero eso a lo mejor pudiera garantizar, se me ocurre 50 o 60. Ah, no, pero como debe 100, te tengo que embargar sobre 300,000 pesos, 3 tantos más. Primera, ¿cómo llegamos a esa situación? Y 2, ¿cómo le damos un valor cuando yo te digo que pues ese es mi valor real y a lo mejor no el estimativo o no tenemos un perito en ese momento para que nos pueda determinar? Y resulta que, bueno, pues el actuario, el ministro ejecutor, le pasa el uso de la voz a la parte y dice, oye, pues también me quiero llevar, pues tienes 3 trajes, me voy a llevar 2, me quiero llevar, mira, pues se ve bonito aquí algunos aparatos electrónicos, también me los quiero llevar. La pregunta es, ¿qué no puedo embargar? También para que la gente tenga conocimiento de ello. De acuerdo. ¿No? Imagínate, le vacían todo el menaje de su casa, dices, oye, ¿y pues dónde voy a pernoctar? ¿Dónde voy a dormir? ¿No? La propia ley determina cuáles son los bienes que no son susceptibles de embargo. Habría que echarle un ojito por ahí al Código de Procedimientos Civiles y a la ley mercantil para revisar con toda especificidad cuál sí, cuál no. Un ejemplo muy común que te puedo decir es pues, a quien trabaja como un comerciante o si alguien, un carpintero, por ejemplo, llegan, le embargan, son inembargables sus herramientas de trabajo porque le vas a impedir el uso de las mismas, con la obligación, para que ejerza su profesión técnica, lo que pudiera ser arte oficio, y le vas a impedir tener solvencia. Eso es inembargable. Como uno como abogado que embargar la computadora, los libros, a lo mejor sí llévate el escritorio, pero... Es correcto. Pero espérame, en el caso que mencionabas de quiero embargar, tienes 3 trajes, pero el traje es mi herramienta del trabajo como tal, porque así me requieren en mi empresa y la empresa me lo provió, es inembargable. El hecho diario, por supuesto, es inembargable, ¿no? Y aquí hay mucha confusión, debo decir que también hay un poco de abuso, de repente, no es común, pero el abuso a veces se da por la ignorancia de las personas o por la ignorancia del operador jurídico que en ese momento está asistiéndolos y a veces señalan bienes que inclusive ni siquiera son de ellos, ¿no? Sí, o sea, también, esa es otra de las inquietudes. Eso es algo muy común. Muchísimas veces inclusive con dolo también de quien debe y tiene el derecho de señalar bienes. Dice, oye, bueno, a ver, actuario, te señalo, ahí está mi cochecito, ¿no? A sabiendas de que ya no es de él. Sí, ahí puede haber un fraude en perjuicio de acreedores, ¿no? Y hablaríamos de una sanción distinta que ya... Lejos de poder cumplir con un compromiso, ahora amplías esta gama de problemas. Es correcto, porque ahora ese tercero, que en realidad es el dueño, tiene que venir formalmente al juicio a deducir algo que se llama tercería para excluir del embargo esa propiedad o la retención de bienes en materia mercantil, la propiedad de esa bien o cosa, ¿no? Señoría, tenemos un sinnúmero de dudas, inquietudes que nos hacen ya muchísimas personas, y agradecerle pues el favor de su atención, Ana Julia Terrazas, Ana María, Celina, Kamisama Piña, etcétera, y estoy dándole lectura a sus preguntas, pero vamos a la pausa. No quiero yo terminar con una pregunta, señoría,
porque si no después nos perdemos. Mejor regresaría para seguir disipando este tema. Estamos en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TVWAC. Nos acompaña el juez segundo de primera instancia civil, Carlos Arturo Juárez Morales, y con el cual estamos hablando del tema de la retención de bienes en materia civil. Y bueno, pues antes de continuar, señoría, para regresar y bueno, después, ¿qué sigue del embargo? Porque pues sí, ya tenemos que nombrar un depositario, dónde se quedan, qué sucede con esos bienes. Y dos, lejos de hacer un problema, pues en ese momento tratar de solucionarlo. Pero bueno, vamos a la pausa y regresamos para seguir disipando este tema. Acompáñenos. Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso completamente en vivo. Si usted nos acaba de sintonizar en este momento, le recuerdo que está en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TVWAC, y el tema de esta tarde es la retención de bienes. Y bueno, pues nos acompaña el juez segundo de primera instancia civil, el maestro Carlos Arturo Juárez Morales. Señoría, antes de, bueno, más bien, para entrar en tema nuevamente, comentábamos, nos preguntan aquí para disipar estas dudas, que repito, antes de irnos a la pausa, las dejamos pendientes. ¿Cómo se tramita una retención? ¿Ante qué juez? ¿Cuál es el procedimiento? ¿En qué caso se puede solicitar esta retención de bienes, señoría? Y bueno, pues me dice, disculpe, porque es algo novedoso para su servidor. Mire, quisiera dejar como muy en claro que específicamente, porque esa es la pregunta, la retención de bienes que se puede dar en materia mercantil debe darse, o puede más bien darse, antes de juicio, como ya lo hemos dicho, o ya iniciado un juicio. Normalmente la solicitan como un acto prejudicial, es decir, antes de que haya formalmente un litigio. Y entonces, para responder la pregunta, tendríamos que tener mucha claridad en qué tipo de juicio voy a accionar en un futuro. La existencia de la retención de bienes se da, su vida está palpable y queda sujeta a la acreditación de quien la solicitó y se le concedió de la presentación de la demanda ante el juez competente. Ejemplo, si voy a preparar un juicio ejecutivo mercantil de una cuantía que le corresponde a un juez civil, en el caso de nuestro distrito judicial, que tenemos competencia civil y mercantil solo en los procesos escritos, ya sé cuál es el juez, ¿no? Es el juez civil de primera instancia en turno de la ciudad de Querétaro. Si voy a preparar un juicio ejecutivo mercantil oral, entonces será el juez en turno especializado de primera instancia en oralidad mercantil, que tenemos dos. Partiendo de esa base, entonces tendríamos que decirle al juez competente, por supuesto, que va a ser del juicio principal, qué litigio estoy intentando preasegurar a través del pedimento de la retención de bienes. Eso es lo que debemos tener muy en claro. ¿Cuál es el juicio futuro en el que se verá impactada la retención que estoy solicitando? ¿Okay? Sí, pero bueno, lo explicas muy sencillo, señoría, pero... No, es complejo el tema, ¿eh? Sí. También comentabas algo de retención, por supuesto, de bienes, pero también retención por cuanto vea a la persona, retención por cuanto... Sí. Para disipar... Sí, claro. En materia mercantil se tienen contempladas dos tipos de providencias precautorias totalmente específicas en el Código de Comercio. Una es la radicación de personas, y la determinó el legislador, y la otra es la retención de bienes con dos modalidades, una por cuanto ve a acciones reales y otra por cuanto ve a acciones personales. La radicación de persona no es otra cosa, para ponerlo en palabras sencillas, que el pedimento que yo le realizo a un juez para que mi futuro demandado, en su calidad de deudor, por supuesto, no se ausente del lugar del juicio. Eso es la radicación de la persona. Por supuesto, tanto en la radicación de persona como en la retención de bienes, tengo que garantizar
la posible causación de daños y perjuicios al afectado de la medida, sea en la radicación o en la retención. Básicamente es: deudor, no te vayas del Distrito Judicial de Querétaro, en el que tenemos competencia en el municipio de Querétaro, Marqués y Corregidora, sin dejar a alguien, a un representante o apoderado o mandatario inclusive, instruido y expensado para que pueda responder ante tu posible ausencia ante el juez que va a llevar el litigio. Esa es básicamente la radicación importantísimo eso, de señoría, persona. porque ¿cuántas personas empresarios pueden tener su domicilio aquí, pero su asiento a lo mejor en la Ciudad de México? Claro, y por su actividad propia están constantemente viajando, ¿no? En otras entidades federativas, ¿correcto? Y entonces, pues, ¿dónde lo vas a emplazar? No, y encontrarlos es muy complejo, complicado, ¿no? Esa ¿no? es la radicación de persona. El efecto de que un juez conceda ese tipo de providencia precautoria es eso, que exista alguien que responda en el litigio que se va a plantear futuramente, o si se pidió dentro del juicio ya vivo, pues, para que no se te vaya básicamente el demandado, ¿no? Obviamente tiene la caución que el juez fija para que, si hay la causación de daños o perjuicios, se pueda tener numerario para responder por ello, y quien quebranta, por ejemplo, la radicación de una persona, además de ser sujeto de las infracciones propias que prevé la ley como medidas de apremio, por ejemplo, multas, ¿no? O la presentación forzosa ante el juzgador que conoce del caso, incurre en el delito de desobediencia a un mandato judicial. ¿Ok? Sí, La retención de bienes, para retomar un poquito la pregunta que nos hacían anteriormente, ¿cómo se da? Bueno, evidentemente es por escrito ante el juez que resulte competente o que sea el competente en un futuro para el litigio que estamos tratando de preasegurar, y tenemos que cumplir 5 requisitos que la ley nos da. Están contenidos en el artículo 1175 del Código de Comercio y debemos de reunirlos todos. El primero es demostrarle al juez la existencia de un crédito líquido, o sea, con una cantidad ya determinada, no determinable, sino ya conocida, y que se encuentra vencido y es a nuestro favor. Esa es la primera. 2, debemos de expresarle al juzgador cuál es el valor de las prestaciones que le vamos a reclamar o cuál es el valor de la cosa determinada sobre la que va a recaer la retención. 3, debemos decirle al juzgador, bajo protesta de decir verdad, esto es algo fundamental, con esa frase, inclusive pues, sacramental, ¿no? Que tengo un temor fundado de que mi deudor puede ocultar, dilapidar, disponer de los bienes que yo sé que tiene o que inclusive no sé que tiene, y por eso pido, porque ¿qué le voy a con la embargar? zozobra. ¿Cómo voy a cobrar mi crédito, no? O que los bienes que conozco que tiene o que están dados en garantía inclusive son insuficientes para cobrar la cantidad líquida que yo tengo. En el caso de la insuficiencia, necesitamos presentarle al juzgador un avalúo o la constancia, dice la ley, algún tipo de documento que nos pueda dar un indicio del valor de la cosa. Tratándose de acciones personales, por ejemplo, un crédito quirógrafo, un pagaré, por ejemplo, ¿no? Tenemos que hacer también la manifestación bajo protesta de decir verdad ante el juzgador de que no conozco, no hay otros bienes conocidos en mi persona como acreedor, más que aquellos sobre los cuales le pido al juez retengas, ¿no? Oye, yo sé que no tiene cuentas, yo sé que no tiene casa, tiene un cochecito. Te pido que específicamente retengas ese vehículo automotor, porque bajo protesta de decir verdad, te digo que es el único que al menos hoy yo conozco que tiene. Y, por supuesto, garantizar los daños y perjuicios a través del numerario que el juzgador estime pertinente para que una vez consignado podamos ejecutar la medida de retención. Aquí quisiera hacer una acotación por cuanto vea las instituciones financieras. Vuelvo a repetir, no nada más bancos pueden pedir este tipo de retención de bienes. Cajas populares, todos tenemos
préstamos o créditos en las cajas populares, en los bancos, en las SOFOMES, por ejemplo, etcétera. El tema es que pertenezcan al sistema mexicano bancario, ¿no? Que están respaldados por la Comisión Nacional Bancaria. Es correcto. Estas instituciones financieras tienen una dispensa auspiciada, porque es una dispensa que la ley prevé, en el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito. Como pertenecen al sistema bancario mexicano, entonces se presume que tienen solvencia necesaria y no pueden ser requeridas de la garantía que fije el juez, a menos que o estén en liquidación o estén en un concurso mercantil, que no es común. Pero fuera de eso, piden, inclusive ellos, les sea dispensada la garantía que el juez pudiera exigir para conceder la retención de bienes. Si reunimos esos 5 requisitos y le hacemos el pedimento al juzgador, entonces nosotros tenemos que analizar formalmente si se reúnen los 5, bajo qué condiciones se reúnen los 5, y entonces podemos conceder la retención de bienes que, vuelvo a insistir, normalmente retenemos, porque así nos lo piden, las cuentas bancarias del deudor y futuro afectado de la retención de bienes. Señoría, fíjate que tengo 2 preguntas aquí muy interesantes. Bueno, son varias, pero quiero puntualizar estas 2. Nos pregunta, ¿nos puede dar más ejemplos de casos prácticos en los que se pueda solicitar la retención de bienes? Y me gustaría juntar esta, señoría, para pues tratar de dar respuesta a estas 2 inquietudes que nos hacen amablemente aquí los televidentes. Dice, si un mecánico reparó mi auto y el cliente no le quiere pagar las reparaciones que ha realizado a este vehículo, ¿legalmente puede retener el auto hasta que le pague? ¿Procede en ese caso que el mecánico acuda ante el juez y hacer valer la retención o hacer valer el derecho de la retención de bienes? No, en este caso en específico no, porque estamos incumpliendo el primer requisito que mencioné. No le vamos a demostrar al juez la existencia de un crédito documentado que sea líquido, determinado en su cuantía y que ya esté vencido. En este caso no existe. Hablaríamos de una figura diferente, ¿no? Y a lo mejor puede haber una línea muy delgada ahí, señoría, Sí, entre hacerse justicia por su propia mano, porque lo todavía cual, no por inicio, supuesto, no está permitido, ¿no? sí, no inicio un juicio y ya te voy a retener el vehículo. Sí, en su eso- momento, mejor eso se hagamos da- un reconocimiento de adeudo, Es correcto. pero no así como, bueno, entonces me cobro pues a lo chino, pues no, ¿cómo? Ok, si firmáramos un documento de la naturaleza que tú hablas, un reconocimiento de adeudo, y ese reconocimiento de adeudo se da por virtud de un acto de comercio, entonces sí podríamos pedir una retención en materia mercantil. Eso sí, Ya con datos y todo de ese vehículo. así es. Que tuve. Sí, claro. Ajá. Inclusive podemos decir, y está dado en garantía el vehículo tal número de serie, número de motor, es más emplacado en el estado de Querétaro, así. Y te pido, pues, que lo retengas formalmente. Ahí sí lo estás pidiendo formalmente. No, discúlpame la expresión, a lo chino, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, como nos comentaban, nos pedían que diéramos más ejemplos, señoría, porque es un tema verdaderamente inquietante. Eso lo debo de agradecer, señoría, porque veo y noto las preguntas que nos hacen y es un tema, vamos, Álgido, ¿no? Sí, por supuesto, señoría. Agradecerle un fuerte abrazo al maestro Eduardo David, que está aquí atento del programa. Nos preguntan, señoría, Ana Julia Terrazas, muy buenas tardes, excelente programa. Si firmé de aval y no pagó la persona, me quedé sin trabajo y me regresé a vivir con mis papás, pero nada está a mi nombre, ¿me pueden embargar aunque los bienes no estén a mi nombre? No, no deberían de embargarte nada. El aval responde solidaria y subsidiariamente por o a la par del deudor, e inclusive en un juicio te pueden demandar a ti, Ana, sin necesidad de que el actor o el acreedor demande a quien sí recibió el préstamo. Tú fuiste su aval nada más. A ese extremo puede llegar la situación. ¿Por qué? Porque eso significa la solidaridad y la subsidiariedad. Es decir, tú respondes al igual que quien sí recibió el monto y es el deudor principal. Por supuesto, no deberían de embargarte lo que no es tuyo, ¿no? Nadie puede disponer de lo que no tiene la propiedad. Pero bueno, Yo, ahí también es correcto, señoría, pero también
pues no por eso el hecho de firmar de aval genera ciertas responsabilidades. Es O una sea, digo, no es ir absoluta, por la de hecho. vida firmando de aval tampoco. No, claro, de hecho, pues no es lo más recomendable, ¿no? Hasta en la escuela decíamos que un aval era pues un tonto con pluma. Mira, ¿no? yo ni a mi esposa le firmo de aval. Bueno, muy bien, señoría. Nos preguntan, ¿cuál es el tiempo? Muy buena pregunta. ¿Cuál es el tiempo máximo que se puede autorizar una retención de bienes, señoría? Ok, la retención de bienes, una vez plasmada, nos dice la ley, es decir, una vez materializada, en el caso de que hablábamos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a través del sistema informático CIARA, nos avisan que ya retuvieron las cuentas, nosotros imprimimos los comprobantes de la retención y entonces emitimos una resolución en la que le concedemos 3 días a quien pidió y le fue concedida la medida de retención para que nos acredite haber presentado la demanda del litigio que estaba preasegurando ante el juez competente. Si no lo hace en ese lapso, de oficio levantamos la medida y se acabó. Okay. Entonces, no es una fecha... no es una fecha ¿como determinada, tal? pero sí es determinable. O sea, la condición es que una vez materializada, y que nosotros tengamos conocimiento por conducto de CIARA, entonces emitimos esa resolución publica, produce efectos al siguiente día y entonces sí inicia su término de 3 días para que nos acrediten que presentaron la demanda. ¿Por qué? Porque una vez materializada la medida y notificado, porque además debo decir que se notifica después de materializada al afectado, para que en 3 días igualmente, principio de igualdad, haga valer lo que él decida pertinente o se oponga a la medida. Una vez hecho eso, nosotros le remitimos el cuaderno físico al juez que es el competente y va a ser quien resuelva la controversia principal. Se une el cuaderno de la medida al expediente principal y entonces él asume la responsabilidad de la retención. Ok. ¿Okay? Nos comentan, señoría, ¿cuánto es el tiempo máximo? Bueno, ya. ¿Cuánto es el tiempo máximo para utilizar la retención? Excelente tema, invitado, gracias. Muchas felicidades al programa y al ponente. ¿En qué supuestos procede la retención de bienes inmuebles? Bueno, ya lo comentaba, señoría. Sí, ¿en qué supuestos procede la retención de bienes inmuebles? Ok, bienes raíces. Ajá. Ok. En el mismo de hace rato. En el mismo en el que tú le acredites al juez la existencia de un crédito líquido y vencido a tu favor. La ley habla de bienes, el Código de Comercio dice bienes pueden ser muchos, ¿no? Entre ellos los bienes raíces, los bienes inmuebles. Si son además susceptibles de inscripción en un registro público, dice el Código de Comercio, algún registro público, además ordenamos que se haga la anotación preventiva en el folio que le corresponda al bien inmueble. ¿Okay? Señoría, nos quedan 5 minutos para ir cerrando. A mí me gustaría que pudiéramos también cerrar con un mensaje que nos puedas señalar. No menos importante, señoría, yo señalo que un crédito siempre es un crédito. Un crédito es un dinero caro. Máxime cuando, pues sí, ¿quién anda pidiendo dinero prestado a un banco, una caja? Pues si no tuviera a lo mejor una emergencia, o a lo mejor voy a invertir algo que me va a producir 2 o 3 tantos lo que voy a pedir de préstamo. Está muy bien, pero siempre verifiquen, por favor, las letras pequeñas, porque una cosa es un interés ordinario y otra cosa es un interés moratorio, señoría. Correcto. Y ahí, pues aquí no va a prosperar eso de que debo, no niego, pago, no tengo. Pues eso ya quedó muy superada esa situación, ¿no? Y entonces sí me gustaría muchísimo que pudieran mucha atención en eso, porque si bien es cierto, también contemplamos o tenemos en el Código Penal, señoría, un delito que se llama usura, que lo tenemos contemplado en el Código Penal, en el artículo 196, por si usted tiene inquietud también de verificarlo. Pues en términos generales habla de el que tenga un lucro o intereses usurarios, ¿no? Puede poner una prisión desde 6 meses a 10 años, pero necesitamos también verificar ventajas y desventajas, ¿no?, de andar pidiendo préstamos, señoría. Y bueno, un mensaje final, por favor, señoría. Miren, todos como personas tenemos la necesidad, a veces por insuficiencia monetaria, de pedir préstamos, ¿no? Hay que hacerlo con mucha responsabilidad y nunca hay que firmar nada
sin que nos sea explicado por un experto cuáles son los alcances del crédito que estoy solicitando, del monto que voy a deber, de los intereses ordinarios que se generan por el solo yo prestarte a ti y por los intereses que además son los más caros, que se generan cuando yo no pago. Eso es la mora, ¿no? Soy moroso, dejo de cumplir con mis obligaciones contractuales. Hay que hacerlo con mucha responsabilidad, pero también con mucha conciencia de que por la concesión y primero el pedimento y la concesión de un crédito podemos perder gran parte de nuestro patrimonio. Si somos responsables para solicitar un crédito, debemos de ser doblemente responsables para pagarlo en las condiciones que ya nos fueron explicadas, no nada más por la institución o persona física o moral que está prestando, sino por el experto que podamos consultar para tener conciencia si somos capaces o no de solventar en tiempo y liquidar en tiempo el adeudo para que no se genere la mora y tengamos un problema futuro que va a terminar en un litigio con nosotros. Sí, y complicado, señor. Y muy complicado. Muy ya no hay complicado. litigio fácil Sí. hoy en día. Bueno, pues espero que no sea la primera ni la última vez, señora, que nos puedas acompañar. Siempre es muy enriquecedor tener este tipo de temas porque nos haces conciencia y nos haces reflexionar que no nada más son un par de juicios los que nos quedamos luego a veces en la escuela, sino el derecho va innovándose y tiene muchas ventajas, pero también desventajas. Digo, ventajas incluso para el acreedor, para el deudor, pero también pues desventajas, ¿no? Sí, Como es el claro, tema hoy de la tiene retención de bienes. consecuencias muy ¿no? complicadas. Y bueno, pues recuerde que tenemos una cita usted y nosotros en una emisión más de su programa Hablemos Derecho el próximo jueves. Quiero, por último, agradecerle, por favor, aquí a todo el equipo de TV WAC, a Viridiana Santana, aquí en piso, a Francisco Molgado, nuestro productor, a Edith Segura, a Denise Sánchez y Yamile Hernández. Gracias por todas las atenciones para llevar a cabo el programa del día de hoy. Y recuerde que tenemos una cita, usted y nosotros, el próximo jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho. Hasta el próximo jueves. Gracias, señoría, muy amable. Gracias por la invitación, muy amable. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC.